Un resorte ideal se hace oscilar horizontalmente generando un movimiento armónico simple. Si su velocidad inicial es de menos 4,8 metros por segundo, su periodo de oscilación es de 3,1 segundos y su ángulo de fase es de 0,6493 radianes, determine su desplazamiento inicial. Entonces tenemos estas dos expresiones para representar la posición y la velocidad. Acá el problema no nos habla de la aceleración. Vamos a escribirle y ver con cuál nos quedamos. ¿Ya? Entonces tenemos que una parte puede ser con el coseno de omega por t más phi, esto que representa la posición, o podríamos hacerlo con la función seno. Además tenemos la ecuación de la velocidad en el tiempo, que para el primero es menos a omega seno de omega por t más phi, y en el caso con la función seno sería a omega coseno de omega por t más phi. ¿Cuál creen ustedes que es más cómoda para trabajar en esto? ¿Con coseno o seno? Bueno, veamos los datos. Dice, tiene una velocidad inicial de menos 4,8 metros por segundo. Entonces, si es un signo menos, esta ecuación ya nos habla de un signo menos, así que podríamos ocupar. En principio podemos usar las dos, ¿ya? Así que vamos a ocupar estas dos que están acá. Y entonces, los datos que tenemos es que su velocidad inicial, o sea, en el tiempo cero, es menos 4,8 metros por segundo. Y que el ángulo de fase, que es el ángulo que hace, o sea, en realidad tiene que ver con el tiempo inicial. ¿Cuál es el desplazamiento que lleva en el instante inicial? Y este ángulo asociado entonces 0,6493 radianes. Otra cosa que podemos ver acá es que nos hablan de el periodo de oscilación, que es 3,1 segundos. ¿Por qué nos sirve el periodo de oscilación? Porque la frecuencia angular depende del periodo de oscilación. Y de hecho esa frecuencia angular es 2pi por sobre el periodo. O por la frecuencia, aunque conocemos el periodo. Así que simplemente reemplazamos y sería 2pi por sobre 3,1 segundos. ¿Cuánto es eso? ¿2 pi en 3,1? ¿No? 2, algo tiene que ser. ¿Cuánto es? 2,03. 2,03, entonces 2 pi están radianes, así que van a ser radianes por segundo. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar estos datos iniciales. Veamos, la velocidad inicial era menos 4,3, ¿o no? Metros por segundo. 4,8. ¿Ya? Y entonces vamos a ocupar esta expresión para la velocidad, la que está acá arriba, que es menos a por omega. ¿Se la baja positiva? ¿Al ocupar esa variable positiva? ¿Qué cosa? La velocidad. No, la velocidad sigue siendo negativa. ¿Sí? Pero más que nada para aprovecharnos del signo menos que trae. Ya para determinar la amplitud y cuál entonces era la amplitud o el desplazamiento que tenía en el instante inicial. Y entonces es seno de omega por t, pero resulta que estamos en el instante inicial, así que es 0. Más la fase inicial. Así que
Bueno, acá el signo se nos va. Queda que 4,8 debe ser igual a la amplitud por omega, que era 2,0 algo. 0,03 seno de phi. Y además phi era conocido. 0,67 algo era, ¿no? 64,93. Ya. Y ahí tenemos entonces una ecuación que nos permite encontrar la amplitud. Y la amplitud entonces es 4,8 por sobre 2,03 seno de este número que es 0,6493. ¿Y eso es? Ojo, tiene que estar en radianes la calculadora. ¿Cómo se pone eso? Después le ayudo. Mode, exit. No. ¿Cuánto les dio esto? ¿Y después cómo se vuelve la normal? Entonces esto es 1,42 y si es amplitud está en metros. Esta es la amplitud del movimiento y nos preguntan por el desplazamiento inicial, ¿cierto? Entonces ya tenemos todos los parámetros para describir la oscilación. Porque tenemos la amplitud, tenemos la función que describe, tenemos la frecuencia, el tiempo y el ángulo inicial. Entonces, lo que nos importa es saber cuál es la amplitud que tiene en el tiempo inicial, que es en t igual 0. Entonces esto es A por seno de omega por t, eso se hace 0 porque t es 0. Entonces queda seno de phi. Y esto es entonces 1,42 por seno de 0,6493. ¿Cuánto es? $0,85 metros entonces. Ups. Y entonces ese es el desplazamiento inicial respecto al punto de equilibrio. Corrección, el número de arriba no es 1,42 sino que es 3, ¿cuánto era? ¿91? 3,91. Y eso entonces nos cambia el resultado de acá abajo, porque 3,91 por el seno de ese ángulo. ¿Y ahora cuánto da eso? 2,36, ya, ok. Ya no creen ustedes, ¿ah? 2,36 metros entonces.